Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Revisaremos hoy este último tema del tercer módulo, que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Este es uno de los problemas más frecuentes que se ven en la unidad de cuidados intensivos del neonato y básicamente en cualquier hospital de segundo nivel y más en los de tercero. Es la patología también más grave a la que se enfrenta el neonatólogo. Este es un problema neurológico grave secundario a la asfixia perinatal. La asfixia perinatal puede ocurrir a nivel intrauterino o bien durante el trabajo de parto. Y dependiendo de la severidad de la asfixia, es una de las entidades que más secuelas permanentes puede dejar. Así, por ejemplo, aquí hay alguna estimación que cada año al menos 5 millones de niños sufren asfixia perinatal y el 20% de ellos puede fallecer por esta complicación. El 90% de los casos se debe a problemas maternos, como por ejemplo preeclampsia, eclampsia, diabetes, hipertensión, etcétera, y que constituyen las patologías que condicionan hipoxia antes del nacimiento. O bien durante el parto, van a ser aquellos niños que van a tener sangrado intrauterino por desprendimiento de la placenta, un parto prolongado, más todavía aquellos distóxicos. Y hoy en día las posibilidades de un mal diagnóstico ante una pelvis pequeña ya es menos frecuente. Pero aún así, en nuestro medio, esta es una también de las causas que condiciona asfixia. Y son de las entidades que podemos decir como ejemplo que ocurre durante el intraparto. Cualquiera de estos dos, el mecanismo fisiopatogénico que condiciona la asfixia, en primer lugar se va a interrumpir el flujo sanguíneo entre la placenta y la circulación del producto. En ocasiones también puede haber un intercambio gaseoso a nivel de la placenta inadecuado, como son aquellas madres con preeclampsia, eclampsia, en donde la placenta deja de crecer y al dejar de crecer no va acorde al crecimiento corporal del producto y de tal manera que le queda chica la placenta en proporción al cuerpo del producto y genera una hipoperfusión. Y desde ahí está condicionando la hipoxia a los tejidos del producto. Por mencionar, ¿no?, algún ejemplo en donde se altera el flujo sanguíneo entre la placenta y el producto. Existen otras patologías a nivel de la placenta y hemos mencionado en varias ocasiones las enfermedades que integran el síndrome TORCH. Todas estas enfermedades, ya la veremos en su momento, van a condicionar alteraciones morfológicas y funcionales en la placenta. De tal manera, pues, que también el proceso infeccioso a nivel intrauterino, antes del parto, puede ser un motivo de hipoperfusión placentaria. En el caso de que la madre sea neumópata crónica, ya sea por enfermedad o por toxicomanías, esa pobre oxigenación materna también se va a traducir en una hipoperfusión a nivel del producto.
o bien niños que tengan una reserva funcional muy pobre. Son aquellos niños que están desnutridos, que tienen retraso de crecimiento intrauterino o alguna patología pulmonar o cardíaca. Entonces, como pueden ver ustedes, son múltiples los mecanismos que pueden condicionar o magnificar una asfixia perinatal. El huésped va a ser un neonato que va a tener las condiciones que ya señalamos. Va a haber una patología materna, una patología placentaria o una patología propiamente del producto. Esto lo va a hacer susceptible a que la perfusión a sus tejidos sea inadecuado, situación que no ocurre si el neonato está en óptimas condiciones. El ambiente, pues ya señalamos, madre con patología o el producto con patología que le condicione un alto riesgo. Ya habíamos mencionado hace un momento el parto prolongado. En este cuadro se resumen todos los cambios bioquímicos, electrolíticos, gasométricos que van a ocurrir en el producto que sufre asfixia. Entonces, el mecanismo básico inicial va a ser hipoxia. Si esta es de duración prolongada, puede condicionar isquemia de tejidos. El hecho de tener hipoxia va a generar una serie de cambios circulatorios. El cambio circulatorio va a consistir en que va a haber una redistribución del flujo sanguíneo. El organismo va a intentar preservar hasta donde sea posible la irrigación de tejidos vitales como son cerebro, corazón. Van a ser los dos órganos fundamentales. Quienes van a tener mala perfusión por esta redistribución va a ser la piel, tubo digestivo y el renal. Estos van a quedar en una situación de hipoperfusión y por lo tanto pueden empezar a disfuncionar y si no se genera la respuesta adecuada, pueden caer en hipofunción y es en donde se va a condicionar lo que se llama falla orgánica múltiple. Así como ocurren cambios circulatorios a nivel bioquímico, también ocurren una serie de cambios. Por ejemplo, el cerebro es un tejido que básicamente se nutre de glucosa y de oxígeno. No tiene ningún otro elemento nutritivo. De tal manera que si estamos hablando aquí de hipoxia, el tejido cerebral va a sufrir de manera inmediata. Por eso esa redistribución sanguínea para preservar hasta donde sea posible la función cerebral. Sin embargo, ante esta situación de hipoxia, se desencadenan una serie de metabolismos, una serie de cambios bioquímicos que van a intentar compensar. Y aquí se desarrolla la respuesta anaeróbica. Sin embargo, esta no va a ser suficiente, pero sí va a condicionar muchos productos bioquímicos que van a lesionar. Por ejemplo, el oxígeno, el poco oxígeno que le pueda llegar a ese cerebro, no va a tener la capacidad, el tejido cerebral, ante una reducción, ante una inadecuada óxido reducción, va a generar productos metabólicos del oxígeno intermedios, como son todos los radicales libres. Estos radicales libres que se derivan del oxígeno desencadenan un mayor daño
que este tejido hipóxico e isquémico ya sufrió, mas la acción nociva de los radicales libres perpetúa más este problema. La glucosa se consume rápidamente cuando el cerebro está en una situación de hipoxia. Ya hemos señalado en diversas ocasiones que la hipoxia, junto con la hipoglicemia, van a ser condicionantes de alto riesgo de mortalidad. 3-5 minutos de hipoglicemia, de hipoxia, son fatales para cualquier neonato, más aún los prematuros. Entonces, estos dos cambios fundamentales, el circulatorio y el bioquímico, van a tener la potencialidad de generar una respuesta inflamatoria sistémica. Aparentemente, el principal órgano dañado por la hipoxia era el cerebro. Sin embargo, con estos cambios bioquímicos y circulatorios, todos los tejidos van a tener un proceso de inflamación, de disfunción, hasta caer en una insuficiencia. Y así podemos ver, por ejemplo, los cambios que ocurren con algunos tejidos son los siguientes. A nivel cardíaco, ante un paciente que tenga hipoxia, isquemia, va a empezar a disminuir el gasto cardíaco. Este bajo gasto se va a traducir por hipotensión persistente, a pesar de manejarlo con volumen, y el flujo sanguíneo cerebral también disminuye. Y al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, magnifica todavía más la situación de hipoxia y desencadena mayor riesgo de isquemia. Ya vimos que los cambios bioquímicos, ante la falta de glucosa, se echan a andar mecanismos compensatorios como son la glucogenólisis. El cerebro también va a secretar una serie de endorfinas, y estas endorfinas por lo general tienden a deprimir al individuo que tenga exceso de endorfinas. Entonces aquí este neonato, además del daño cerebral provocado por la hipoxia, por la isquemia, el aumento de endorfinas lo va a deprimir más aún. Si el cerebro falla, se pierde el centro regulador de muchísimos sistemas. Se pierde la capacidad de regular la temperatura, de regular el volumen de líquidos, se pierde la función de la bomba de sodio y potasio, se desencadenan trastornos electrolíticos. Asimismo, va a haber trastornos a nivel del equilibrio ácido-base, y esta acidosis va a perpetuar todavía más el daño miocárdico. Seguramente recordarán que la acidosis metabólica es un factor inotrópico negativo. El corazón deja de compensar con taquicardia, empieza a presentar bradicardia. Es decir, contribuye aún mayormente a que disminuya el gasto cardíaco. Seguramente cuando nosotros, ante un niño con hipoxia, vemos que empieza con hipotensión, hoy la conducta a seguir es: ponemos volumen, 2, 3 cargas. Si en ese momento la presión arterial no se modifica, seguramente el grado de acidosis ya generó que ese corazón no responda a este volumen. Y es cuando ya se tiene que intervenir administrando vasopresores. Y también esta es una situación complicada porque a veces el vasopresor común que se inicia, que es dopamina o dobutamina, no tienen la eficacia como la que se ve en niños que no tengan acidosis.
y se tienen que usar otro tipo de vasoconstrictores, como puede ser la adrenalina o noradrenalina. Entonces noten ustedes cómo la hipoxia puede generar de manera directa un daño al miocardio. Hay un bajo gasto. Este bajo gasto condiciona acidosis y esta acidosis daña más todavía a las fibras miocárdicas y en algún momento se llega al grado de que ni el volumen, ni medicamentos inotrópicos positivos, ni los vasoconstrictores potentes van a tener la suficiente eficacia para echar a andar un miocardio profundamente dañado. Parte de las alteraciones bioquímicas que hay en la encefalopatía hipóxico-isquémica es de que ese cerebro hipoperfundido va a empezar a generar muchísimos aminoácidos y entre ellos uno que es excitatorio, que es el glutamato. Esto hace que el paciente se torne irritable y pueda tener un mayor daño neurológico que puede caer incluso en crisis convulsivas hasta un estado de coma y muerte. Toda célula neuronal que sufra de hipoxia va a tener una serie de cambios, ya lo señalamos hace rato, a nivel de la bomba de sodio y potasio, pero también va a haber un cambio en el movimiento del calcio. El calcio en las neuronas hipóxicas van a tender a ser mayor cantidad a nivel intracelular. Y este calcio intracelular va a liberar una serie de enzimas digestivas, como las proteasas, endonucleasas y fosfolipasas. Y estas van a destruir lo que su nombre prácticamente está diciendo. Proteasa destruye proteínas, endonucleasa es el material nuclear de las células y fosfolipasas destruye la membrana celular neuronal. Entonces, como pueden darse cuenta, pues, una situación de hipoxia en el neonato va a condicionar una serie de cambios sistémicos que si no se interviene de manera oportuna, con muchísima facilidad, van a caer en una falla orgánica múltiple. Este niño hipóxico va a nacer en muy malas condiciones generales, va a estar con apneas prolongadas, puede estar chocado y observarlo pálido, o puede estar cianótico, que al igual implica un estado severo de hipoperfusión. Clásicamente, cuando valoramos el Apgar, al minuto va a ser 3, y aun cuando se le proporcionen las medidas, pasos iniciales y reanimación avanzada, si el Apgar permanece bajo a los 5 minutos, con toda seguridad ya existe un daño neurológico importante y ya se establece el diagnóstico de asfixia perinatal y con toda probabilidad ya va a tener encefalopatía hipóxico-isquémica. Ya vimos, ya vimos que la encefalopatía hipóxico-isquémica es una enfermedad que va a provocar un daño sistémico. Y así podemos ver aquí, en esta larga lista, todas las manifestaciones clínicas o todos los signos y síntomas que esta enfermedad va a presentar. Podemos ver dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar persistente, daño cardíaco, daño renal, enterocolitis necrotizante, que ya lo veremos, es una insuficiencia del tubo digestivo para absorber los alimentos. La hipoperfusión va a dañar el hígado y generar insuficiencia hepática. A nivel de azúcar renal también puede condicionar hemorragias, coagulación intravascular diseminada, hipocalcemia, hipoglicemia, acidemia metabólica persistente. Entonces noten ustedes, ¿no? Que es en realidad faltan muchas otras manifestaciones, pero cualquier tejido, cualquier órgano, cualquier sistema se va a dañar.
A nivel clínico, esta escala, la de Sarnat y Feiner, es una que nos permite predecir rápidamente cuál es la fase de la enfermedad. Y así, Sarnat nos dice que hay 3 estadios. En el primer estadio vamos a ver que el neonato va a estar hiperrefléxico, va a estar muy irritable, taquicárdico y va a haber dilatación pupilar. En esta fase también el niño puede tener una adecuada succión, pero eso ya va a llamar la atención, el que estén hiperexcitables e irritables. En el segundo estadio va a persistir la hiperreflexia, sin embargo ya empieza a estar letárgico, las pupilas se vuelven mióticas, ya hay bradicardia, los reflejos van a empezar a disminuir al igual que la succión y puede haber convulsiones. Podemos notar entonces, ¿no?, que si hay una gran diferencia entre una etapa 1 y una etapa 2. Y en la etapa 3 es la fase grave de la enfermedad. El paciente está estuporoso, aquí ya está flácido, ya no está hiperrefléxico como en los dos, y sobre todo en la primera etapa. Las pupilas están pequeñas y fijas, no hay respuesta a la luz, hay disminución de los reflejos de extensión, hay hipotermia, se perdió ya el control de regulación de temperatura, y hay ausencia de los reflejos primarios, así como de la succión. Esta clasificación, además de que nos permite ver la gravedad de la enfermedad, también ya desde aquí podemos predecir qué paciente va a quedar con secuelas importantes si es que llega a sobrevivir. Y efectivamente la etapa 3 es la etapa que más secuelas invalidantes y permanentes deja. El diagnóstico tratamiento va a ser un adecuado monitoreo del embarazo. Existen una serie de pruebas que van a evaluar el bienestar fetal. Sobre todo, se va a ver la movilidad del producto y la forma, el ritmo y el tono que presenta la frecuencia cardíaca. Si estos niños llegaran a nacer deprimidos, y aquí es en donde, por ejemplo, cuando se evalúa si tiene tono, todo niño que no tenga tono tiene un daño neurológico importante. Entonces aquí la reanimación cardiopulmonar va a ser fundamental. Si logramos revertir ese tono disminuido antes de que llegue los 5 minutos de vida, con toda probabilidad, este niño va a tener menos problemas que aquel niño que no se logre una adecuada reanimación cardiopulmonar a los 5 minutos. De manera general, el volumen de líquidos tiene que empezar con el bajo volumen. Aquí estamos hablando de un recién nacido a término. Aquí se recomienda iniciar con 60 mililitros por kilo por día. Si ustedes recuerdan, un recién nacido a término empiezan con 70 mililitros. Seguramente van a requerir muchos de ellos ventilación mecánica para aportar el oxígeno de manera adecuada y revertir la hipoxia a la que ellos se fueron sometidos. Ya mencionamos hace rato que cuando el niño está chocado, muchas veces el puro volumen no logra revertir la hipotensión y vamos a requerir entonces inotrópicos y cronotrópicos positivos. Los inotrópicos y cronotrópicos positivos son dopamina o glutamina, adrenalina y la noradrenalina. Y con toda seguridad estos niños van a tener un alto riesgo de presentar crisis convulsivas, de tal manera que hay algunas escuelas de la neurología que recomiendan anticonvulsivantes de manera profiláctica. Aquí se le va a proporcionar fenobarbital a 20 miligramos por kilo por día en un bolo inicial. Doctor, ¿podría repetir la dosis, por favor? 20 miligramos por kilo por día en un bolo inicial. Y después de ahí ya se quedaría a 7 miligramos
por kilo por día en 3 dosis. Gracias. Bien, ¿tendrán alguna otra pregunta? No, doctor. Bueno, nos vemos el día de mañana. Sí, doctor, nos vemos. También en línea y a las 6 de la tarde, ¿les parece? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, doctor.